Continuamos nuestro rato de oración. En la última meditación consideramos cómo en el mes de junio hay unas cuantas solemnidades ya que se llaman del tiempo ordinario, esas de Pentecostés, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón, Corpus Christi. Y en junio también tenemos las fiestas y solemnidades de algunos santos, como San Juan Bautista, que en cierto sentido también es un ejemplo de mansedumbre, de humildad, porque también cuando tenía que decir las cosas con claridad, las decía de un modo santo. Tendremos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles de la Iglesia, que tienen también mucho para enseñarnos por ese amor a Jesús, por esa conversión. Pedro era un hombre que por momentos podía ser así un poco insistente en algunas cosas, igual que Pablo, pero transformado por la gracia, la paciencia de Pedro gobernando la Iglesia, la preocupación tierna de Pablo por todas las iglesias, es una cosa conmovedora. Y en esta partecita de la Iglesia, donde nos formamos, que es el Opus Dei, también tenemos la fiesta de San José María, un hombre que también supo querer particularmente, y podemos fijarnos hoy en un rasgo concreto de su vida que me parece que tiene mucho para enseñarnos, porque él era un maestro del buen humor, como alguno lo ha considerado. Maestro de buen humor en la lucha cristiana, no es que era un maestro de contar anécdotas y chistes, también lo hacía muy bien, pero lo que queremos aprender sobre todo es el buen humor para nuestras luchas cotidianas, por acercarnos a Dios. En la primera biografía que se escribió de él, que era unos apuntes para una biografía, el autor trató de describir el primer encuentro que él tuvo con San José María, que lo había conocido 15 años antes, y decía la imagen de plenitud que guardo desde que le conocí personalmente un día del año 1960. Fue en el pequeño jardín de un colegio mayor, en Pamplona, junto a más de 100 estudiantes que le acosamos a preguntas durante casi una hora. Aprendí bastante aquella tarde. Quedé removido por dentro. Me sorprendió su sentido del humor. Todos reímos mucho. Tuve la convicción de estar muy cerca de Dios. Y además, quizá como síntesis de todo eso, lo pasé en grande. Fue una hora deliciosa. Yo me atrevería a hacer un modesto aporte personal. Yo también lo conocí a San José María, siendo todavía yo estudiante de escuela secundaria, y él había venido acá en el año 74 a Argentina, y tuve la posibilidad de estar en una reunión para estudiantes. Y sin haber leído lo que decía este hombre, porque todavía evidentemente estaba vivo, San José María, era el padre simplemente, Monseñor Escrivá, pero me acuerdo perfectamente que cuando llegué a mi casa de haber tenido esa reunión, mi madre, que sabía que iba a una reunión con un sacerdote y estudiantes, me preguntó, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Y a mí me salió a decirle cosas muy parecidas, ¿no? Que habíamos pasado muy bien, que había sido muy divertido, que había enseñado muchas cosas profundas, pero que era muy agradable. Y me salió decirle en ese momento que se parecía a fulano de tal. Fulano de tal era un personaje de la televisión de esa época, un actor español, simpático. Y bueno, yo no relacionaba mucho, pero sí lo decía en cuanto a que qué bien la pasamos. Bueno, y es que lo tenía muy metido en el espíritu que Dios le había enseñado. Que sí, por supuesto, se trata de ser muy santos, pero la santidad tiene que ver con el buen humor, tiene que ver con la alegría. Uno de los rostros de la santidad debe ser el buen humor. San Felipe Neri decía,
Un santo triste es un triste santo, diciendo, acá todavía falta algo. Y tiempo después, el Papa Francisco, en una exhortación apostólica hablándonos de la santidad a la que todos estamos llamados, que por cierto tiene el título de Gaudete et exultate, como diciendo, alégrense y regocíjense, dice lo siguiente: ordinariamente, la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paúl o en San Felipe Neri. El mal humor no es signo de santidad. Aparte de tu corazón la tristeza, dice mencionando el Antiguo Testamento. Es tanto lo que recibimos del Señor, para que lo disfrutemos, esas son palabras de San Pablo, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Bueno, nosotros buscamos, porque el Señor nos invita la santidad, y entonces tenemos que alejar de nosotros la tristeza, que muchas veces tiene que ver, dice el Papa, con la ingratitud. Estamos tan encerrados en nosotros mismos que nos olvidamos de disfrutar la cantidad enorme de cosas buenas que nos ha regalado Dios y que nos sigue dando, aún en nuestras circunstancias, aunque nos parece, Dios nos bendice muchísimo. Entonces tenemos que estar contentos y aprendamos de San José María estas lecciones que él también nos quiere dar de la importancia de ser tener especialmente buen humor. Si nos faltase el buen humor, nos faltaría plenitud de vida cristiana. Entonces, pidámoselo al Señor. Estamos haciendo un rato de oración. Señor, perdón por mis tristezas, si alguna vez las he tenido, perdón por mi mal humor. Ayúdame a realmente tener esa alegría. Dicen que Santa Teresa pedía, o rezaba, Señor, de devociones necias y santos desabridos, líbranos, Señor Dios nuestro. Devociones necias, que no nos ayudasen suficientemente, y de santos desabridos, en el sentido de que es una triste santidad, que en el fondo falta también plenitud de vida cristiana. Y en este tema lo que se nos propone no es que, bueno, como decíamos antes, una persona que sepa hacer el payaso y divertir a los demás, o que sepa contar bromas y chistes. Bueno, en esa materia muchos quedaríamos reprobados por no saber hacerlo bien. Pero no es eso. El que lo sabe hacer, que lo haga, y que le alegre la vida a los demás, contando buenas anécdotas, cosas divertidas, chistes, o haciendo el payaso. Pero sobre todo lo que Dios nos pide es que vivamos con alegría, que no exageremos las dificultades, que tengamos paz con las distintas cosas, que no perdamos el buen humor ante una cosa que nos sale al revés de lo que habíamos pensado, sino que tratemos de enfrentarlo con espíritu positivo, con serenidad, con abandono en Dios. Y para eso necesitamos un poquito de humildad, una buena dosis de humildad, para no darnos más importancia, para no, como decía el Papa, para no estar tan encerrados en uno mismo, que nos volvamos incapaces de reconocer los regalos de Dios que a veces se nos da en la persona con la que estamos, porque Dios nos ama también a través de los demás. Así como ahora que estamos pensando en el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo solamente me habla en la conciencia, muchas veces. Pero a veces el Espíritu Santo nos habla por teléfono. A mí, por ejemplo, me llama por teléfono cuando me dice, quería avisarle que está enferma o enfermo fulanito o fulanita. Y bueno, si eso no es el Espíritu Santo, no sé quién es, ¿no? Bueno, uno sabe lo que tiene que hacer, después tendrá que rezar, pedir. Pero sí, también Dios nos muestra el amor que nos tiene con las personas que nos pone a nuestro alrededor. ¿Sí? Qué bueno es tener esa capacidad de abrirnos a los regalos de Dios.
También necesitamos, además decíamos, una buena entonces dosis de humildad, de olvido de nosotros mismos, y también con realismo pensar que el buen humor que se nos pide no es ausencia de dificultades. Bueno, una persona puede estar feliz y contenta si es una persona rica en bienes materiales, si es una persona sana, pues tiene salud, rebosa salud, o es una persona que es una triunfadora. Todo le sale perfecto, es una marcha triunfal constante. Bueno, en ese sentido, San José María podría haber sido un desdichado, porque le pasaron todas, desde una pobreza grande y humillante cuando estaba en sus primeros años de la infancia o la adolescencia, que su padre quebró en el negocio familiar, se tuvieron que cambiar de ciudad, cambiar el nivel de vida drásticamente. Después, a lo largo de su vida, pasó mucho hambre, pasó persecuciones. Durante una guerra de 3 años tuvo que estar escondiéndose porque querían matar a todos los sacerdotes, después consigue escaparse y intentar realizar su ministerio sacerdotal con muchas dificultades, sufrir después las consecuencias de la hambruna que le tocó a su país durante la Segunda Guerra Mundial, y después, bueno, mucho trabajo, mucho cansancio, problemas de salud importantes, tuvo bastantes enfermedades, y después muchas calumnias, muchas persecuciones, dificultades, o el dolor que le producía la situación de la Iglesia en ambientes concretos que él bien conocía, con posterioridad al Concilio Vaticano II. Bueno, uno puede decir, bueno, no, efectivamente no podía ser feliz una persona así. Y todo lo contrario. Ofrecía las cosas, las encaraba de un modo sobrenatural, utilizaba las contrariedades para acercarse más a Dios. En esa catequesis que hizo cuando vino a Argentina en el año 74, en una conversación muy informal, o sea que también habría que entender el contexto y no se puede juzgar lo que voy a leer ahora fuera de contexto, hay que entenderlo, en qué contexto lo decía, pero había un grupo de estudiantes y profesionales jóvenes con él y les decía, les puedo decir una cosa, he tenido vuestra edad, fui a la universidad, antes hice el bachillerato, pues a veces me encuentro por ahí a mis compañeros de clase, pocos ya porque van desapareciendo, y nunca he visto a ninguno que haya sido más feliz que yo, nunca. Nadie ha sido tan feliz como yo. ¿Y a ellos los han tratado como a mí, a patadas? No. Y seguía diciendo, los hay de todas especies, unos de muy buena salud, otros enfermos, pero todos se han sentido desgraciados. El único feliz he sido yo, maltratado, deshonrado, el único feliz. Bueno, no estaba exagerando, sino que estaba abriendo el corazón, al año siguiente fallecería, y a pesar de sus dificultades se sentía contentísimo, lejos de amargarse o de disgustarse, vivía feliz y contento, lleno de optimismo, de buen humor. Y el secreto estaba en la lucha por la santidad, en sentirse hijo de Dios, en vivir la filiación divina y entonces encontrar sentido a las cosas que le pasaban. Veía que Dios estaba detrás de eso y entonces, bueno, Dios por algo lo querrá, Dios es mi Padre, Dios no me va a desamparar, si ha permitido esto, algo bueno hay. Eso le llevó a escribir en surco cuánta neurastenia e histeria, hablando de la depresión o el nerviosismo, cuánta neurastenia e histeria se quitaría si con la doctrina cristiana se enseñase de verdad a vivir como cristianos, amando a Dios y sabiendo aceptar las contrariedades como bendición venida de su mano. ¿Por qué podía tener alegría constante? ¿Por qué podía tener buen humor? Porque amaba a Dios
y aceptaba las contrariedades como algo que Dios le permitía porque lo amaba. Entonces, ojalá aprendamos nosotros cuando algo nos cueste, pidamos luces al Espíritu Santo. Señor, ¿qué me pedís con esto? ¿Qué me pides con esto? ¿Qué estás esperando de mí? Ayúdame a entender que es una prueba tuya, que me estás estirando el alma. Uno dice, bueno, estrictamente el alma no se puede estirar. Sí, pero Dios a veces nos estira el alma, nos hace agrandarlo para que entre más su gracia, para que seamos más sensibles a las realidades sobrenaturales. Dios también muchas veces realiza en nosotros una labor de poda, como se poda la vid para que dé más fruto. Y no es que la está maltratando, no, al revés, si una vid no se podase, se iría en vicio, aquello crecería sin ninguna consistencia y los frutos perderían intensidad. Entonces, es un buen cuidado la poda. Y Dios hace lo mismo con nosotros, nos lo ha explicado Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, mi Padre es el labrador, al que no da fruto lo corta. Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces, qué bueno es ver la mano de Dios, la mano de ese jardinero divino que nos está cuidando, nos está ayudando a que demos frutos. Y, como es lógico, Dios nos quiere para el cielo y para eso nos va ayudando a que vayamos por caminos de humildad, de paciencia, también de resiedumbre. No una resiedumbre humana, estoica, pero sí de aprender a llevar las dificultades, las contrariedades, los alfilerazos de cada día, como le gustaba decir a San José María. Entonces, Señor, ayúdanos a ver siempre tu mano y así estaremos más contentos. Ayúdanos a sentirnos realmente hijos tuyos y ayúdanos también, ¿por qué no?, a olvidarnos más de nosotros mismos. Pensar en los demás. De una manera positiva, no tanto en decir, no quiero pensar en mí, no quiero pensar en mí, no quiero pensar en mí. No. ¿Qué necesitan los demás de mí? ¿Qué necesitan hoy? ¿Qué necesitan ahora? Te aseguro que si nos hacemos esa pregunta, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a soplar de alguna manera. Mirá, lo que necesitan es que hagamos este trabajo, que hagamos esta comida, que preparemos este trabajo, que sonriamos un poco más, que los atendamos con calma. Pero preguntarnos, Señor, ¿qué necesitan los demás de mí? ¿Cómo puedo hacer más felices a los que están al lado mío? Y el Señor nos inspirará. Son cosas de la vida cotidiana, pero que tienen que ver con el tono de voz, que tienen que ver con la respuesta, con un silencio o con una conversación oportuna. Hay una circunstancia en que las cosas pueden costar un poquito más para mantener el buen humor, y es, por ejemplo, ante la enfermedad. Decía, no ya un autor espiritual, sino un psicólogo, pero dice que una de las cosas que hace el sufrimiento es volver nuestra mirada hacia el interior, hacia nosotros mismos. Los enfermos dicen a menudo que lo peor de estar enfermo es que esa situación te hace centrarte en ti mismo. Y eso no es ciertamente sabiduría. Bueno, por distintos episodios de la vida de San José María, se ve que ese no fue su caso. A pesar de que era un hombre enfermo, con diabetes, con insuficiencia renal, con problemas cardíacos, con problemas de vista, pero bueno, tenía esa vida interior que lo conectaba con el Señor y hacía que no estuviese constantemente pensando en lo suyo. Aprendamos de este maestro de buen humor también cuando tengamos una enfermedad habitual o cuando pasemos por una temporada, de esas temporadas que nos hacen estar a media máquina, que a veces es peor todavía, ¿no? Porque cuando uno está enfermo, pasa parte de enfermo y actúa como enfermo, pero claro, cuando estamos a media máquina hay que seguir haciendo las cosas con toda responsabilidad y no tenemos toda la fuerza. Bueno, pero que nos ayude a pensar en los demás, a salir hacia afuera, comprender que hay vida fuera de nosotros, que hay otras personas que tienen sus necesidades, que tienen sus
temores, que tienen sus ilusiones. Y bueno, nosotros tenemos que saber estar al lado de esas personas, no ensimismarnos en nosotros mismos. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a saber abrirnos a los demás. También sabemos que pueden afectar nuestro buen humor la conciencia de las propias debilidades, de los propios errores y equivocaciones. A veces será de lo que no sale o no termina de salir. ¿Cuánto tiempo estoy llevando intentando mejorar mi carácter y no termino de conseguirlo? Tanto tiempo que me gustaría ser más constante en mis prácticas de piedad y oración y resulta que un día sí, un día no. Tantas veces que meto la pata y me equivoco en esto, en lo otro. Bueno, pidamos perdón, recomencemos en la lucha, hagamos propósitos de ser más constantes y tenaces, pero no perdamos la alegría por eso. No vale la pena, no merece la pena que nosotros nos desanimemos por eso. Tenemos que enfrentar todos nuestros errores y pecados, por supuesto pidiendo perdón a Dios, pero con mucha humildad, que se podría concretar en no tomarnos tan en serio. Ni siquiera tomarnos tan en serio nuestros pecados. Entiéndase bien, no estoy con esto proponiendo una conducta frívola, irreflexiva, que no nos importa nada. No, somos muy conscientes, un pecado es un pecado. Y si es grave, es grave. Pero no tomarnos en serio en el sentido de que, bueno, más grande es la misericordia de Dios, que nos quiere perdonar cuanto antes y que lo pasado pisado, que empecemos a construir para adelante todo lo que tenemos que hacer, para no dejar de hacer ese bien que nosotros podemos hacer. En ese sentido, tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. Eso que es una de las bienaventuranzas que se aplican que decía Santo Tomás Moro. Bienaventurados o felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Sí, bueno, tenemos muchas cosas que nos tienen que ayudar a reaccionar. Y en ese sentido, creo que ustedes conocerán, o muchos de ustedes conocerán, esa anécdota que me parece genial de San José María. Yo la conocía, pero la vi todavía con mejores ojos. Una vez estaba en el hall de entrada del Hospital Austral, que es una iniciativa apostólica del Opus Dei. Y venían dos monjitas, y vieron un sacerdote, me preguntaron dónde era, cuando dije que era del Opus Dei, San José María. Y una me dijo, a mí lo que más me gusta de San José María es la anécdota de la foto. Claro, se refería a algo que está escrito por ahí, y él contó varias veces, que cuando era un sacerdote joven, un día se enojó mucho. Dice, me enfadé. Y después me enfadé por haberme enfadado, ya que estaba enojadísimo. Dice, en esa situación, yendo por las calles de Madrid, pasó delante de esas máquinas que había antes para sacarse fotos. Uno metía una moneda y salían 4 fotos carné. Y entonces sacó la foto así con cara de enojado, rompió 3 y se guardó una. Y dice, estaba divertidísimo con la cara de enfado. La llevé en la cartera durante un mes. De vez en cuando la miraba para ver la cara de enojo, humillarme ante el Señor y reírme ante mí mismo. Por tonto, me decía. Bueno, eso es sentido del humor. Por supuesto que está mal enojarse por haberse enojado, está mal. Pero si no tenemos una cuota de buen humor, entramos en una espiral depresiva y no salimos de nuestros errores. Bueno, sí, vamos. Lo que tenemos que hacer es rápido pedir perdón y empezar de vuelta con buen humor, con espíritu deportivo, que es parte importante cuando seamos conscientes de que por naturaleza somos limitados, que por naturaleza estamos inclinados al pecado. Entonces, así podremos tener más serenidad en nuestras luchas, más espíritu humilde, más espíritu de recomenzar cuantas veces haga falta. Quizás podemos hacer propósitos en esta línea
Y una puede ser no quejarnos, o quejarnos poco, porque sí, una persona que vive quejándose constantemente no la pasa bien y además espanta a la gente a su alrededor. ¿Quién quiere estar al lado de alguien que vive quejándose constantemente? Entonces tenemos que, una mortificación es no quejarse, ver el lado bueno de las cosas, otro propósito. Siempre las cosas tienen un lado bueno. Sí, habrá cosas, ¿no? Todo tiene la huella de la imperfección, pero veamos lo bueno, no nos quedemos con lo negativo. Otro propósito que decíamos antes, de reírnos más de nuestras imperfecciones, para darnos cuenta todavía lo mucho que tenemos que seguir aprendiendo y que si algo bueno hacemos es por la gracia de Dios. Y por ahí quizás puede ser una buena cosa pedirle en este mes de junio, en que celebraremos a San José María, el ser personas alegres y que transmitamos alegría. Ser sembradores de paz y alegría, decía él. Y en ese sentido, sembradores de buen humor. También podemos pedirle a la Virgen, ella que es causa de nuestra alegría. Hace pocos días en la iglesia celebrábamos cómo la Virgen fue a visitar a su parienta Isabel. ¿Y qué es lo que consigue? La alegría. El niño saltó de gozo en mi seno al oír tu palabra. Bueno, la Virgen transmitía alegría, llevaba a Jesús. Y nosotros también llevamos a Jesús, si queremos, porque queremos estar en gracia de Dios, queremos comulgar. Y entonces, a donde vayamos, sin hacer cosas raras, pero tenemos que transmitir alegría. Pidámosle a la Virgen, causa de nuestra alegría, que nosotros sepamos tener siempre ese buen humor que Dios espera de nosotros.